Positivo. Entonces, miren, acá tenemos una imagen. Vamos a ver una imagen general de todo lo que está positiva. Ya para primero que ya generar todo un movimiento focal. Entonces decimos que el oído se divide en tres partes, un oído externo, que es acá, y todo esto en realidad está acá, todo esto que está aquí, el oído medio, y todo esto de acá que es el oído externo. Entonces, oído externo, oído medio, oído interno. Cuando hablamos de oído externo, vamos a encontrar esto de acá, que se llama pabellón auricular, más el conducto auditivo externo. Entonces, ¿quién forma el oído externo, pabellón auricular y el conducto auditivo externo? Solamente forma ello. ¿Cuál es el límite? Esta membrana que vemos acá que se llama membrana timpánica. Membrana timpánica. ¿Okay? Entonces, la membrana timpánica es el límite del oído externo y es el inicio del oído medio. Y va a llegar, no sé si llegan a ver, a este nivel. Ahí tenemos dos membranitas que corresponden a dos fosas, la fosa vestibular y la fosa coclear. Tenemos dos imágenes en que sirven de comunicación del oído medio a través de estas fosas. La que está arriba siempre la vestibular y la coclear que está abajo. Y va a llegar justamente uno al vestíbulo y el otro a la coclea. Digamos, vamos a ver ¿qué nos interesa conocer del oído medio? La presencia o caja timpánica también se llama. La presencia de estos recursos que martillo, yunque y estribo. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando usted, ahorita que estoy hablando, se produce una serie de estímulos sensitivos, de ondas. Estas ondas llegan por acá, estas ondas llegan hacia la membrana timpánica y la membrana timpánica se caracteriza por vibra bastante. Y como está adherida al martillo, ¿no?, a la base del martillo, entonces transmite esa vibración por todos estos huesecillos, es decir, el martillo, el núcleo por acá y termina en el lenticular. Entonces, al final, se va a transmitir ese sonido de lo que es una onda, se va a volver un movimiento físico y al final va a llegar hacia la fosa vestibular. La fosa vestibular, o también se le llama fosa oval. Y a la otra, a la de acá, se le llama fosa redonda o fosa coclear. Entonces, digamos que estas dos fositas limitan al oído medio. Ahí se ven más o menos los límites. Entonces, como ven, básicamente lo que contiene la caja timpánica son la cadena de los huesecillos. Importante porque ellos van a transmitir estas ondas sonoras que van a pasar por el conducto auditivo externo, y estas ondas van a vibrar en este caso la membrana timpánica va a transmitir esta vibración. Primero el martillo, empieza a vibrar el martillo, luego sigue el yunque y luego finalmente el estribo. Todo empieza a vibrar, vibra. Y luego esta vibración va a pasar a esta membrana de la fosa redonda, oval o vestibular. Ahora, ¿por qué hay dos fosas? Ya entrando a lo que es el oído interno. Porque una sirve de transmisión. Eso tenganlo bien presente. La fosa oval o vestibular, esta de acá, es muy importante porque por ahí se transmite el sonido. Pero recuerden que el sonido no se puede quedar, esas ondas no se pueden quedar. Tiene que también salir, ¿no? Es como un desahogo que se hace a través de la otra cosita, que es la cosita redonda o cosa coclear. Ahora, no se olviden también que
esto va a estar muy relacionado con el séptimo par. El séptimo par, perdón, el octavo par, que viene a ser el auditivo o vestíbulo. Llámenlo mejor como vestíbulo coclear. No lo llamen mucho auditivo. Auditivo, recuerden, porque si lo dicen auditivo, lo van a relacionar solamente con audición. En cambio, si dicen vestíbulo coclear es distinto, porque la parte coclear, que es esta, que es un caracol, la parte coclear realmente es donde se va a producir la audición. Y vamos a ver a través del órgano de Corti, que es la primera neurona. Entonces, la parte coclear es la parte auditiva y la parte vestibular es esta. La parte, perdón, de que ve el equilibrio y la ubicación de las tres dimensiones en las que nos encontramos a través del vestíbulo de los conductos semicirculares que aquí lo vamos a ver. Entonces, más o menos en conclusión, sería así. Oído externo, formado por quién? Por el pabellón auricular y conducto auricular externo. ¿Dónde termina? La membrana timpánica. Luego vamos al oído Medio. ¿Dónde comienza? De la membrana timpánica. Y termina en este lado de acá. Los fósiles. Acá y acá. Membrana, acuérdense primero arriba vestíbulo, membrana vestibular y membrana coclear abajo. Vestibular, acuérdense de ovalado, la palabra ovalado, oval viene se relaciona con la U de vestíbulo, para que no se equivoque. Entonces, cuando escuchen que se confunden, ¿cuál es la fosa oval? ¿Cuál es la copla del vestíbulo? La palabra fosa oval, la fosa oval lleva V y la relaciona con vestíbulo. Y ahí sí nunca te va a subir. ¿Okay? Entonces, aquí en estas dos se está terminando. ¿Qué es lo que contiene básicamente? La cadena de signos, que tiene la función solamente de la transmisión de estas ondas. Transmite que estas ondas sonoras son transmitidas. Esto vibra como un tambor, como el tamborcito, igual. Y transmite, y esa vibración la transmite los resistores. Llegando primero acá la transmisión, primero al global, y luego va a entrar por acá. Bueno, ya lo vamos a empezar ahorita. Y luego ese mismo sonido tiene que salir por acá, por la otra ventana. No puede quedarse todo ahí sonido. Imagínense qué pasará si está entrando una caja de resonancia, está entrando todo el sonido de resonancia. Ahora no mando mucho fuerte. O sea, tiene que haber una forma de drenaje del sonido que sería a través de la fosa redonda o fosa coclear. No se vaya a olvidar, son funciones totalmente distintas. Y finalmente el oído interno. El oído interno va a estar formado por dos estructuras. La cóclea, o caracol también le llaman, cóclea, y la otra, que viene a ser lo que está acá arriba, el vestíbulo con conductos semicirculares. Es un anterior, un posterior y un lateral. Son tres. Esos tres, ¿por qué? Porque están relacionados con las tres dimensiones que nosotros tenemos. Nosotros vemos en tres dimensiones, ¿cierto? ¿Cuáles son las tres dimensiones? ¿Cuáles son las tres dimensiones? ¿Tú ves en tres dimensiones? O en dos. No, la pregunta es ¿en cuántas dimensiones? ¿Tú cuántas ves? ¿Ah? ¿Cómo que no? ¿Cuántas dimensiones? ¿Cuántas dimensiones? Tres, exacto, vaya. Así quiero que contesten en el examen. Es ancho, alto y profundidad. Tres dimensiones. Entonces, el vestíbulo va a estar relacionado con el equilibrio, por un lado, y con la orientación, que son cosas distintas. Orientación que la va a dar los conductos semicirculares. Vamos a verlos acá primero, para que entiendan un poquito de esto. Aquí están los conductos semicirculares. Ahí los conductos semicirculares, toda la parte del oído interno tiene una parte ósea y una parte membranosa. Esta es la parte ósea. Por ejemplo, miren, acá tenemos el caracol, o cofre. Aquí tenemos la ventanita o la fosa oval. Fácil, ¿no? Porque tiene eso ovalada. Y este es el vestíbulo.
cambio esto de acá de ingreso a la copia. Era redonda, por eso se llama ventana o cosa redonda, ¿no es cierto? O coclear también porque está en relación a la copia. En cambio este de aquí está relacionado con todo esto que vemos acá, que se llama vestíbulo. Y el vestíbulo contiene dentro dos partes, que es el utrículo y el sacro, que es lo vamos a ver. Y luego a partir de ello, del vestíbulo empiezan a entrar los conductos semicirculares, que son tres: anterior, posterior y lateral. Anterior, posterior y lateral. ¿Ya? Y acá, de eso fácil como es, ¿no? Nada de otro. ¿Qué está llegando acá? ¿Con quién se relaciona esta ventana o fosa? ¿Ventana o fosa? ¿Con quién? Con el estribo. Los trigos. Acá se transmite el sonido hacia ahí. Se empieza a vibrar el tímpano, empieza a caer en los huesecillos y termina acá en el estribo. Y el estribo también vibra porque es una membrana final. Y va a transmitir esas ondas, pero hacia la copia, no hacia acá, sino hacia la copia. Dentro de por eso, por acá. Y vamos a desplazar un líquido que tenemos dentro de la copia que se llama endoliso. Y finalmente de una transmisión increíble, ¿no? De una transmisión sonora en el aire se vuelve líquida. Porque el endoliso es un líquido y se forma como que fueran ondas también, pero como las ondas del mar, como ondas líquidas, que son las que transmiten sonido. Finalmente, esa es lo que está ocurriendo, ¿no? De algo de sonido se vuelve algo físico, como son las ondas que hay en esta endolinfa, para finalmente llegar al órgano del corti. Vamos a verlo así por parte, que es el órgano del corte. Todo eso es el órgano del corte, que realmente ahí es donde se produce, no se produce el sonido, sino se transmite el estímulo auditivo. Esto que vemos acá es el nervio coclear. Recuerden, lo que es importante conocer, miren, esto es la cóclea, este es el vestíbulo y los conductos o canales semicirculares. Siempre, no se olviden, son tres: anterior, posterior y lateral. ¿Okay? Las tres dimensiones. Entonces miren acá, la ventana oval, y aquí tenemos el estribo, la base del estribo. Y se transmite también el sonido por acá y empieza a vibrar esto. Y transmite la vibración primero al martillo, al yunque y luego al estribo. El estribo como una planchita. Pero esa plancha es antigua, ¿no? No la guardan mucho. Esas antiguas ostres, Sí, las ostres pero antiguas. Esas que son bien pesadas. Las de metal. De fierro. Ajá, de fierro. Esas No, esas no. vienen así, pues. Más que eran más grandes. Algo así. Como una planchita. Y aquí se transmite, miren, a la ventana oval, que es el vestíbulo. Y va a estimular a que todo esto, la endolina. El líquido. Va a ir así hasta llegar a donde? Acá, la cóclea, el órgano de corte. Entonces, ¿quién va a actuar en el nervio coclear? En cambio acá, ¿qué nervio va a actuar? El vestibular. Son dos nervios que se dividen, obviamente, en el vestíbulo coclear. Uno va a ir a la parte vestibular. Recuerden que el vestíbulo tiene cuatro núcleos. Y el coclear tiene 5 núcleos. El vestibular tiene un ventral, un dorsal, y el dorsal se divide en un anterior y un posterior. ¿Ya? Son los 4 núcleos. Cada uno de ellos va a ir a inervar a un conducto semicircular diferente. Entonces, esa es más o menos la idea de cómo que se produce esto. Ahora miren, una vez que llega acá nos vamos ahorita por y miren lo que está pasando. Ya saben, ¿no? Aquí solamente nos vamos a... Yo me tiré, yo solo me morir mi... Dele vuelta a la pilita. Ese punteíto que está compartiendo ya es otra persona. Debe cambiar las pilas. Muera la pila. Yo me estoy acompañando como 10 años.
Sí. Entonces, por acá va a ir el nervio vestibular, por acá va a ir el nervio coclear. Vamos con el coclear. Entonces, miren, nervio coclear. Siempre todo nervio, recuerden que va con su ganglio. Bien difícil es que no haya un ganglio por ahí. De todas maneras va a haber un ganglio. Y este es lo que quiero que entiendan, que este es una acople, es un corte transversal de una acople. Por eso es que lo van a tener que ver así, ¿no? Porque esto tiene dos ramitas. Es una rama timpánica por acá, una rama timpánica y una rama vestibular. O sea, son dos tipos de ramas, ¿sí? Esta que está relacionada con el vestíbulo, esta es la rama vestibular. Y esta, como es la entrada de la otra entrada, que es la ventana redonda, es la coclear. Estamos viendo la rama coclear por un lado y por otro lado la vestibular. Esta sería la rama coclear y esta sería la rama vestibular. No sé si me siguen. ¿Me siguen? ¿O no? No me comprenden. Hay dos ramas, ¿cierto? Exacto. Esta de aquí, y esta es la rama vestibular. Entonces estamos haciendo un corte así, hacemos un corte así y lo volteamos así. ¿Ya? Y vemos esto. Entonces se dan cuenta por la rama timpánica, coclear y la vestibular. ¿Ok? Y entonces vemos el ganglio. El nervio está lleno, o sea, ¿es centrípeto o es centrífugo? Centrípeto. ¿Cómo es la dirección del estímulo? Eso es importante que lo sepan. Centrípeto es. ¿Se entiende lo que es centrípeto y centrífugo, no? Sí, antes y después. ¿A qué me refiero cuando digo centrípeto? Estímulo antes. Centrípeto es cuando llega. Claro, es antes y después. Sale. Ajá. ¿Está saliendo? O sea, Está en... la dirección del estímulo nervioso es así. O es así. Es como en el ojo. ¿Cómo es la dirección? En el caso de la retina, eso es el equivalente de la retina en el oído, es el órgano del corte. La retina es centrífuga, o sea, llega hacia ahí el estímulo, o es centrípeta. Y también hay un ganglio. Según entendí, o sea, llegan los impulsos del sonido. Entonces, ¿qué es centrípeta o centrífuga? Centrípeto. Centrípeta. Claro, porque sale Recibe, y hacia a el partir ganglio. de ahí ahí se recibe el estímulo, tiene que ir a parte del cerebro. Claro, a través del ganglio. Igual acá, este es el estímulo, va a recibir el estímulo auditivo a través de la endolinfa. La endolinfa, como es un líquido, acá vamos a tener unas células que son unas células ciliares, pilares se le llaman. Estas son las células pilares internas y externas de la arriba. Y estas de acá son las que se paran vibrando, así como cilios que están vibrando. Y luego eso tú eres mi grupo. ¿Y qué te estás leyendo? ¿No venían clases? Entonces, miren chicos, lo que quiero que, por lo menos para ir todos contentos, que se entienda, así como pasa en la retina. La retina recibe el estímulo visual, ¿cierto? Y de ahí va a ir hacia dónde? Hacia el nervio óptico. Y el nervio óptico va a hacer todo el recorrido que va a hacer. Al ganglio, sí. El yerma óptico, el tracto óptico, cuerpo geniculado, mediano, y luego de ello se va hacia el área 17 y 19 de Broca. Aquí también es lo mismo. Estas son primeras neuronas, donde comienza todo. En la retina están primeras neuronas, ¿cierto? En Corti, órgano de Corti también primeras neuronas acá. Primera neurona, segunda neurona. ¿Ya? Entonces está comenzando allí, en el órgano de Corti, acá exactamente en las células pilares ciliares, que son estas, se estimulan con el movimiento de la endolinfa, ¿ok?
Y ese movimiento, ese estímulo está pasando por acá. Es a la inversa, no es que de aquí vaya para acá. Llega al ganglio y del ganglio recién va al nervio coclear. ¿Y del nervio coclear a dónde va a llegar? No, todavía. Área 1. A ver, ¿dónde llega? A 1. Al frontal. ¿Dónde llega esto? Muy rápido, pues falta todavía. Depende, ¿dónde llega? Origen, vamos con el origen aparente del vestíbulo coclear, ¿dónde es? ¿Será posible? No sé cuántas veces estoy dibujando lo mismo. Ya me cansé de dibujar esto. ¿Ah? Surco cuántico superior. Cóntico inferior. Pólipo. Mesencéfalo. Mesencéfalo, puente, 1. ¿De aquí que sale? Tercero. Tercero. ¿Aquí que sale? 6. ¿Cuál nos interesa? Agárralo, que siempre está escribiendo. ¿Cierto? Yo no se acuerdo. ¿Dónde nace? Surco, cóntico, superior. Bueno, ¿y el real dónde es? Mira, es que estás que ¿Y grabas. dónde está el real? Fosa romboidea o piso del Cuarto ventrículo. Eso no es un rombo. Ahora, no dibujo tan mal. Ahí está. Sería un angular, ¿cierto? Y aquí nos interesa. Área vestibular. ¿Se acuerdan o no? Sí. Y aquí área coclear. Área vestibular, área coclear. Eminencia media. Surco limitante, ¿cierto? Surco limitante. Por acá tenemos aurículo facial. Aquí que tenemos masticatorio, glofar, glomotor, lo que pregunté en el examen. Los médicos entonces, quiere decir que esto estamos con el coclear. Este coclear, ¿hacia dónde va a ir? ¿Cuál es su recorrido? Fosa romboidea. Por lo menos al área coclear de la fosa romboidea. Al área ¿Queda dónde? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es este triángulo? Es el piso del cuarto ventrículo. Mitad Del cuarto ventrículo. inferior Ah, de quién? Del cuarto ventrículo. Del culo. Ah, mitad superior del Mitad inferior del puente. Bueno. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, entre las dos se encuentra. Ahí está el área. Entre las dos no. En el puente. Para ver más cosas. En el puente encontramos el origen aparente. Sería tercera neurónica. Acá. Y recién de aquí, el origen aparente está llegando así, ya se va a dirigir por todo el tronco hacia dónde. ¿Pasa por el tálamo o no pasa por el tálamo? Sí. Pasa por el tálamo. A través de quién? Surco. Cuerpos circulados laterales. Cuerpos circulados laterales. Y luego llega al área 41, 42.
retro, medial. Luego, ¿a qué área llega? 41 y 42 de fronto, en las áreas donde realmente allí. ¿Dónde escuchas? Aquí. El área 41. En el área 41 y 42. Cuando yo que ahí escuchas, me estoy refiriendo que ahí se consciente el sonido. No es acá, aquí no es que se escuche realmente. Por aquí se transmite todo el estímulo. La bioferente. Pero se hace consciente, o sea, realmente escucha, igual de 41 y de 42. Y ahora que se entendió, es un La cabeza. No seas sano como graba, es que se echa como de sanga, no graba bien, es que es para verlo. Eso es muy ya se acordaron de esto, ¿no? Sí. Yo solo pregunto lo que enseño y aún así otra vez. ¿Quiénes no son del grupo práctico? Anoten un papelito que no son. Porque eso a mí me está demostrando interés. Anoten un papelito que no son. ¿Ah? Pero ahorita, saquélo. Ahí ya listo, se sabe todos los nombres. Ya. Ya su paro. Mueve la pilita, ¿no? Pero ya cambió la pila. No, pero mueve la pilita para que. Ok, vamos a ver Una ahora. mordidita. Ya, entonces miren, acá ya para que quede, ya que está la clase clara. Vamos a hacerlo de esta manera. A ver, un voluntario. Que no se entiende. ¿Cómo se llama? Dayana. A ver, Dayana. Así de manera general, hablar un poquito de la cosa auditiva o de la reacción auditiva. ¿Qué podría decir? Oído externo. No. Entonces, se divide en tres, ¿cierto? Vamos a hacer una recapitulación de todo. Externo, medio, interno. ¿Más dorsal? Sí. ¿Por qué Externo. les pesa tanto salir que se ponen A ver, ¿quién lo conforma? Bueno, el límite es un canal simpática, ahí es donde empieza el oído medio. El pabellón empieza por el pabellón auricular hasta la membrana timpánica, el oído Pero medio. ¿cómo se llama lo que comunica el pabellón hasta la membrana timpánica? Conducto externo. Ese conducto que está ahí es Conducto externo. conducto auditivo externo. Entonces, dos partes. Membrana. Conducto Pabellón auricular y conducto y auditivo cae. externo. Conducto auditivo. Recuerden que cae. Conducto auditivo. Listo, se acabó. Vamos como yo me. Ya el oído medio empieza por la membrana timpánica, el cual lo compone. No, pero siempre di dónde comienza y dónde termina. Ya empieza por la membrana timpánica. Termina. La trompa. Ya, hay dos membranas. Vestibular. Ahí síguenlo. Mira, síguenlo al huesecillo. Síguenlos. No lo huesecillos. No, ya no. Hasta ahí tenemos. Acá está bien. El banquillo. Yunque y el estribo. El estribo es el que está ahí
fosa oval. La otra fosita más abajo. Circular. Ahí termino. Circular. Listo. Y el oído interno. Desde la fosa. Cóclea o caracol en algunos Caracol. Caracol es lo mismo. Es válido cualquiera de los dos. Ya. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más conforma todo el oído interno? Vestíbulo es acá. Cuerpo geniculado. Vestíbulo es esto. Y luego, ¿qué más? ¿Qué tiene el vestíbulo? Tres. Acuérdense, imagínense siempre los conductos semicirculares como si fueran antenas. Eso es lo que nos mantiene en la posición que estamos. Superior, inferior y medio. Estas antenas se llaman conductos semicirculares. Superior, inferior y medio. Superior, inferior y medio. ¿Cuáles son? Superior. Anterior, posterior y posterior y lateral. Ya. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, conducto auditivo externo, pabellón auricular conectado. ¿Cierto? Listo. El conducto, perdón, la caja timpánica u oído medio, que es lo mismo, comienza con la membrana timpánica y termina en las ventanitas, en las dos. La de arriba siempre es la vestibular y la de abajo, La coclear. Coclear. La de arriba se La oval. Y la de abajo se llama redonda. Es lo mismo. Sí. Y luego ya el oído interno, donde encontramos el caracol o cóclea, que Con es la- uno. con la endolinfa. Luego tenemos acá, si no se ve bien, el vestíbulo con sus conductos semicirculares, sus tres antenas. Posterior, anterior. Anterior, Posterior. y lateral. En ese orden. No se olviden que los conductos semicirculares son parte del vestíbulo. En ese orden siempre. Ojo, no es que son tres partes. O sea, no es que es cóclea y salud. No es que es cóclea, vestíbulos y conductos semicirculares, no. Cóclea y vestíbulo. Lo que el vestíbulo contiene. Ojo, ¿qué contiene el vestíbulo? Dos partes primero por medio. Utrículo, sacro y sus antenas. Ahora aprovechamos por ahí bien. Acá tenemos justamente el nervio auditivo Vestíbulo coclear. y el vestibular. Y miren cómo cada uno se dirige, porque al final se unen y luego se vuelven a separar. Este está yendo a la cóclea, esta es la rama Coclear. y esta de aquí está yendo A la fosa. al vestíbulo. La Ventana. rama vestibular. Entonces es clarísimo, ¿no? Entonces la rama vestibular va al vestíbulo, por tanto, se va a encargar de qué? ¿De qué se encarga el vestíbulo? El equilibrio. El equilibrio y por los conductos semicirculares de la orientación. Orientación en las tres Puedes dimensiones. ver incluso con los ojos cerrados y puedes saber cierto Sí. cuál es anterior, cuál es posterior, cuál es lateral. Yo te digo, anda a la izquierda, anda a la derecha, porque Las para tres. eso son los conductos Claro. semicirculares. Entonces, por eso es que hay algunas patologías de los famosos síndromes vertiginosos, o sea, mareos. Tienen que saber si son de origen periférico o conductual, también le llaman, o de origen central, porque la otra estructura a nivel del cerebro que se encarga del equilibrio es el cerebelo. El cerebelo. Entonces, cuando tengan un paciente que tiene un problema de mareos, de vértigo, entonces tiene que diferenciar si es un problema de oído interno, específicamente un problema vestibular, o bien un problema de Cerebelo. cerebelo. Espino cerebelo. Entonces, a eso se le llama central y a eso se le llama periférico. Por ejemplo, la enfermedad de Menier, habrán escuchado, es un problema muy conductual, es un problema de oído interno. Inflama el vestíbulo, la membrana del vestíbulo y le produce mareos. Porque la endolinfa ya no va por donde tiene que ir. La endolinfa tiene que ir por acá, dando la vuelta, tiene que seguir de esta manera sin parar. O sea, tiene que ser regular, rítmico su traslado. Miren cómo aquí se ve clarito la dos ramitas de ese es el nervio vestíbulo coclear. Y el de arriba es el facial. ¿Por qué el facial? Porque el facial nos da una rama que es la rama timpánica. Son 5 ramas.
la ramita timpánica que va a dar también inervar esta parte y al final se va a unir con el nervio lingual, que es el nervio, es una rama del nervio mandibular. Y le va a otorgar la sensación, la sensibilidad de los procesos posteriores de la luz. Pero bueno, eso son las partes. Eso lo vamos a ver. Seguro no vamos a ver, ¿no? En realidad ahora no vamos a ver. Olfato lo pongo. ¿Y por qué solo ojo y no oído? Así está. Entonces, está claro eso. Miren, a ver, clarito se ve incluso la inervación, ¿no? La inervación también hay situación. Ahora, por si no se entendió, a ver, ¿qué legado? Repito. No lea, pues ya es el código permiso. ¿Tú? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Tú? Ya la máquina. Todo se puede. A ver, ahí no se puede. No te preocupes. Equivócate acá, pero no me gusta. ¿Cómo se oye el oído? No. 3. Externo, medio, interno. Perfecto. Listo. Perfecto. ¿Todo claro hasta ahí? Sí. La otra está acá. Ajá, perfecto. Contiene los papeles. ¿Cuál es la caja timpánica? Es lo mismo, el oído medio. Oído medio, cuando escuchen caja timpánica, Oído medio. es lo mismo. ¿Ya? Listo. Y luego nos vamos al. Ya, ¿y cuál sería el inicio del oído interno? Ventana igual. Listo. No, siempre yo te sugiero. Caracol. Comienza siempre por lo más fácil. Caracol. Cóclea o Caracol. caracol. Ya, pero acuérdate que ahí esto es parte de otra estructura que se llama vestíbulo. Vestíbulo. Recuerda siempre el nervio vestíbulo coclear. Entonces tiene que haber una cóclea, aquí lo ves, doctor. De las dos ramas. Este vestíbulo es la rama de cóclea, se llama la cóclea, y este de aquí, mira, tiene varias ramitas. Todo se llama el vestíbulo, que es esto, y aparte, a sus conductos semicirculares. ¿De qué se encargan los conductos? ¿Del vestíbulo que se encarga? Orientación. ¿Qué función tiene? Equilibrio. Equilibrio y orientación. Y la cóclea, la audición propiamente. ¿Ok? ¿Está fácil o no? Si así vienes. Aunque no lo crean, pregunto lo que explico y me contestan. O sea, ahorita ya sigo acá. Y de aquí al examen es olvidar. Hablamos papa. Entonces no sé qué. Cuando aquí la vengan como un algodón. Para que no se salga. Para que dice qué es. Porque si no entra por acá, sale por allá y sale de la universidad y es olvidar. Bueno, aquí tenemos el pabellón auricular. Esto que está acá, esto que vemos aquí, se llama trago. Y antitrago lo que está al frente. El trago es una estructura muy importante. Cuando usted quiera diagnosticar una otitis media, bueno, no hacer, hacen esto. El trago, no, el trago es un poco más. Ubican su trago, ojo fuera. Y si tienes otitis medias, pues hay gaseosos. A los niños, sobre todo, a los niños dan mucho otitis, ¿no? Entonces eso, presiona, se llama signo de entrada. Y el niño va a gritar, signo de entrada positivo. No necesita ni siquiera ya el obvio, con eso no necesita diagnosticar. ¿Okay? Perdón, este es el trago, esto vendría a ser la concha, este es el antitrago, lo que está al frente es el antitrago. ¿Okay? Este es el antiaéreo, que tiene como dos ramitas, una
una anterior y una posterior. ¿Ya? Este es el anterior. Este es lo que está acá para arriba, el trago, todo es el... hélix, esto de acá. Entonces, si usted coge el agujero propiamente hacia arriba, Hélix. ese es el hélix. Y lo que está obviamente al frente, el antihélice. Pero el antihélice va hacia arriba y a través de los ramitos. Este es el anterior y este es la posterior. ¿Ya? Siempre anterior y posterior. Y este es el lóbulo del trago. Ahora. Que normalmente ahí es donde se colocan los electros. Es una zona Sin que tiene menos inervación. Claro, no tiene cartílago. Y no tiene cartílago. Pero ahora resulta que ponen en todos lados Hasta en el trago lo ponen. Hasta en el trago lo quieren poner. Sí. No. Pero La nariz tiene. pero yo pienso como, no sé, no es que, yo no me imagino. Doctor, pero antes lo utilizaban como una escala de rango en los militares. Ah, no. Antes, ahorita ya no. Yo creo que a un hombre que se ponga leche porque en el fondo quiso ser mujer, ¿no? Creo que. Se le mueve. ¿Tienes amigos que usan leche? Sí. Pero no son mujeres. Ahí el amigo. Revísale, doctor. A veces cambia. Es depende si has dormido bien. Depende del lado, dice. Porque a veces se Depende de cómo amanezca. Depende si estás soleando, haciendo frío. Depende si le hicieron morder la almohada. Yo no tengo ningún problema con los gays. Es más, sale rojo y queda muy bien. Tenemos compañeros que están sacando el closet. No lo pueden hacer. Bueno, vamos a ver también ya hemos visto innervación. No se olviden, si pregunto, ¿cómo es inervado el oído interno? Ya pues sería el colmo que no conteste en el nervio vestíbulo coclear. Solamente le agrega uno más. La cuerda de tímpano. Que sale del nervio facial. ¿Cuerda de qué? Disculpe. Tímpano. Cuerda del tímpano. ¿Dónde crees que llega? Al tímpano. Pero son capaces de... Al tímpano. A la oreja, dijeron. Bueno, aquí tenemos, esta es la carótida externa. Acuérdense que la carótida común es más o menos a la altura del borde superior del cartílago quinoides que va a bifurcar, ¿cierto? Y va a dar una carótida interna y va a conectar a la base cráneo y una carótida externa que va a seguir ramas colaterales y los ramos terminales. Nos interesan las terminales, específicamente esta de acá, la maxilar. Esta rama maxilar que está cortada acá y está cortada acá, nos va a dar esta ramita acá reticularia, que es muy importante. Esta rama es la que va a entrar acá, al rostro. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué parte del, mejor dicho, qué parte del oído es esta de acá? Quiero que se ubique. ¿Interno qué? Ah, no, medio, la caja. O sea, ¿todo esto qué es? Es la caja timpánica. Caja. Timpánica. Sino que esta parte no, aquí no se ha diseñado para ver los huesos, sino están viendo las cosas. Claro. Pero sí se ve Pero de todas maneras. el estribo, sí se ve. Sí, sino que la importancia es ver aquí qué cosa, cómo está inervado. Entonces, bueno, tenemos vamos a recordar siempre que la arteria maxilar, que es una rama terminal de la carótida externa, carótida externa. tiene 15 ramas, ¿no?
14 colaterales y una rama terminal que es seno palatino. Pero dentro de las palatino. colaterales, Seno las 14 palatino. colaterales, tenemos dos importantes. Esta que es la meningia media, que es esta de acá, y esta rama accesoria. Estas dos van a dar irrigación al conducto auditivo, A la caja. van a decir oído interno y oído medio. ¿Sí? Sí. Oído interno y oído medio. Entonces, si preguntamos cómo está irrigado por la arteria, ramas de la arteria meningia media y de su accesoria. ¿Ya? Meningia media y accesoria, que es rama de quién, de esta de acá, que es la continuación de la de acá, que es la rama maxilar. Rama Y esta de maxilar, acá, rama no es la meningia misma, media y es que aquí accesoria, está saliendo una irrigación rama. directa. Esta de aquí es la misma de acá, está pasando, digamos, como encima, pero ha sido cortada. Y esta de acá, en cambio, esa sí es la carótida. La carótida interna. Esta es la carótida interna que nos va a dar por ejemplo una ramita que es la que vemos acá, que se llama la carótida timpánica. Entonces, en conclusión, así como hay tres nervios, Hay tres. tres arterias. Carótida timpánica, rama de la carótida interna, y Carótida dos timpánica. más, la meningia media, ramas, es decir, ramas de la meningia media. Y el accesorio. Y su accesoria, que son ramas de quién? De la arteria maxilar. Arteria interna, rama carótida interna, Que repito, accesorio. la rama de la accesoria. En orden. Cuando pregunte irrigación, deben tener en cuenta uno, esta arteria de acá que es la arteria maxilar. La arteria maxilar es rama terminal de la carótida externa. La carótida externa tiene 6 ramos colaterales o ramos terminales. ¿Cuáles son los ramos colaterales? Un ramo ascendente que es la tiroidea superior, dos ramos anteriores que es la lumbalgia facial, dos ramos posteriores que es la auricular posterior y la occipital, y dos ramos temporales, dos ramos terminales, una temporal superficial y la otra es la maxilar. Nos interesa de todo lo que he hablado, la maxilar, que es esta de acá, porque la otra es la temporal superficial. Esta maxilar va hasta acá, sino que se ha cortado mal, porque da la impresión como que naciera de acá. Claro. No, es continuación. Y esta maxilar va a dar de las 14 ramas colaterales y una terminal. Nos interesan dos. Esta de aquí que es la meningia media Y su y accesorio. esta que es su accesorio. Meningia media. Las dos van a decir esto nada más, van a dar ramas Conducto. para el conducto, para la caja timpánica Y el y para el conducto. oído interno. O si quieren, oído interno y Caja oído medio, para los dos. No para el oído externo, ¿ah? No para el oído externo. Oído interno y oído medio. ¿Ok? Eso es por un lado. Y por otro lado, y específicamente para la caja, solo para la caja timpánica, esta que está por dentro, que va por acá, todo esto que está acá, que nace de la carótida interna, que se llama la carótido timpánica. Carótido porque nace la carótida, y timpánica porque va al tímpano, a la caja timpánica, porque le va a poder llegar todo eso acá, que se llama carótido timpánica. Carótido timpánica, rama de la carótida interna, de la interna, no de la externa, y de la común. Y las otras dos que nacen de la maxilar, que es la meningia media, Y su accesorio. Ahí están las tres ramas que van a dar irrigación a todo el oído. ¿Ok? La timpánica. La inervación también la conoce. La timpánica. La carótida, la meningia media y su accesorio. Son tres. A ver, acá, tenemos que hablar un poquito. Miren, aquí está nuevamente el nervio octavo. Esta es la cóclea y este es por dentro el vestíbulo y sus conductos o canales semicirculares. Miren acá, ¿cómo se dividen en su nervio coclear? Y su nervio vestibular. El nervio vestibular tiene dos ramas, una superior y una inferior. Lo que pasa es que de cada conducto semicircular, este de acá que es el anterior, el posterior, este que es el lateral, sale esto que ve acá que se llaman ampollas. Ampolla anterior, habrá ampolla posterior y ampolla lateral. Entonces, el ramo superior va a inervar ¿qué cosa? La ampolla, ¿qué ampolla es esta? Superior. No hay superior, hay anterior. Anterior Anterior y lateral, las dos están inervando.
¿ya? Y el ramo inferior solamente a la rama posterior. posterior. ¿Ok? De la rama posterior. Ya no se vayan a olvidar. Esto de acá, a ver, no sé si yo me había... Ay, me olvidaba de mencionar y dije también, perdón, que el vestíbulo tiene dos partes, utrículo y sacro. Acá no lo habíamos visto claro antes. Acá está el utrículo y aquí está el sacro. Entonces, ojo, esto es fácil de hacer una pregunta. Ahorita se me ha ocurrido. Para lo que están. A ver, ¿cuál es? Tú no eres mi grupo, ¿cierto? Tú tienes enamorado, que se están llevando a la ¿Tienes? No. ¿Sí? ¿Por qué te haces? Entonces, no hay problema. Bueno, prosigo. Se me ha ocurrido una pregunta. Pero escúchame, no copien. Mejor de ese de olvidar, de ese de moja el papel o ponerle arroz y la vaina y se fue el conocimiento. Pero si lo tienes acá, no se te va a ir nunca. No te pueden robar el conocimiento. Es lo único que no te pueden robar. ¿Cierto? La lobotomía. Pero lo que no sí te lo pueden robar. Bien. Entonces, cóclea. ¿Ok? Vestíbulo. Y el vestíbulo contiene dos cosas. Tres. Utrículo, sacro, arriba utrículo, sacro y conducto semicircular. Entonces, lo que es el contenido del vestíbulo, utrículo, sacro y conducto semicircular. Los conductos semicirculares, aunque parezca que es superior, no es superior, es anterior. Anterior, posterior y lateral. ¿Ok? Anterior. ¿Y cómo se dan cuenta? Porque los dos nacen en un tronquito, ¿no? Los dos nacen de acá. Por arriba del De medio. arriba que sería como superior y Mediano. anterior. El mediano. Anterior, posterior y el que está acá del lado. Mediano. Medio. Lateral. ¿Qué hacemos con tu nombre? Tíralo por la ventana. Se va a confundir. Mira, tu novia es inteligente, pero tú estás que la no es renuncias o no. La vas a perjudicar. Si la amas, renuncias o no. A veces hay que sacrificar. ¿Cierto? Por amor también te puedes sacrificar. Yo he tenido muchas novias que me han sacrificado y he tenido que dejar. Porque las amo. Bueno, entonces tenemos el vestíbulo. El vestíbulo, repito, tiene utrículo y sacro abajo. Utrículo y sacro. Y no se olviden ustedes, además de las famosas ampollas. Cada conducto tendrá su ampolla. Anterior. Este anterior tendrá su ampolla. ¿No es cierto? Anterior. Anterior. Posterior. Posterior. Mediano. ¿Ya? Posterior y lateral. Entonces, si el nervio vestibular, solo el vestibular, se va a dividir en dos, un superior y un inferior solamente por deducción, te vas a dar cuenta. Este está llegando a lo que se encuentra arriba del vestíbulo, o sea, al utrículo. Y este inferior va a llegar al que está abajo. Pero aparte va a coger dos ampollas, ¿cierto? La ampolla Anterior. anterior, ¿cierto? Y Lateral. y lateral. Y la posterior por el no, las ampollas es el inicio. Aquí se acumula toda la linfa, se acumula acá y empieza a rotar acá. Cada movimiento que tú haces cuando te vas hacia adelante o te vas hacia atrás, se moviliza la linfa dentro de los conductos semicirculares. Y por eso es que ellos te dan la orientación. Si se moviliza hacia adelante, se moviliza hacia adelante, se va a mover el conducto, perdón, la linfa del conducto semicircular anterior. Si te vas para atrás, Posterior. Si se va para el Lateral. lado, Lateral. y
y llega la ampolla, el endorfinas está en la ampolla, ¿no? Ahí se concentra. Y cuando te mueves, hacia adelante, hacia atrás, se desplaza todo ese endorfina. Ya chicos, yo creo que hasta acá es suficiente. Ya tienen como 20 preguntas.